Tú me dices cuando... Ya. Ok. Espérame, porque no veo que entremos al... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos al seminario del programa de botánica del Colegio de Postgraduados. En esta ocasión tenemos la presencia del doctor Mario Suárez Mota, quien nos va a hacer el honor de darnos una plática. Algo de los generales del doctor es que es licenciado en biología, tiene una maestría en ciencias biológicas y un doctorado en ciencias por la UNAM. Hizo un postdoc en conservación de la biodiversidad en el Colegio de Postgraduados, en el área de nichos ecológicos y análisis espaciales. El doctor también ha desarrollado proyectos en Conavio como subcoordinador. Actualmente es profesor titular de la licenciatura y está adscrito a la división de posgrado. Tiene como líneas de investigación biogeografía y la conservación de la biodiversidad. Cuenta también con publicaciones a nivel nacional e internacional. Así que para poder interactuar con el doctor, ustedes pueden hacer preguntas directamente en el chat de YouTube y yo las voy a leer para que el doctor las pueda responder. De igual manera, se está pasando una lista para ver quiénes son las personas que nos están haciendo el honor de ver este seminario. Ok, sin más preámbulos, le doy la palabra al doctor Mario. Hola, buenos días. Sí. Adelante, Mario. Aparte, se ve en la no sé si me vean. Ok, buenos días. No veo cómo compartir la pantalla. ¿Sí se ve la presentación ahí? Ok. Ahí se ve la pantalla. Buenos días. Si alguien pudiera decirme si sí se ve la presentación. ¿Sí? Ya la veo. Esa es mi pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Se ve ahí? Ok, es que ya no los veo yo a ustedes. Sí. ¿Está bien si no veo a nadie? Está bien. Ok, bueno, yo no veo a nadie, pero parece que ustedes sí me notan, ¿no? Y la presentación también, ¿sí? ¿Es correcto? Bueno, sí, ya podemos. Ok, gracias, Montserrat. En términos de la presentación, gracias a la doctora Montserrat, a veces no es necesario para mí, tanta mención.
Voy a tratar de ser breve. Este es un trabajo que voy a presentar de lo que estamos haciendo acá en la Universidad de la Sierra Juárez, que nos encontramos en la Sierra Norte del estado de Oaxaca. Previamente al trabajo que les voy a presentar, por ahí también hicimos algún trabajo en el Instituto de Biología con modelación y áreas de reserva para el área del Bajío, en la parte del Bajío del país, utilizando modelos de nicho ecológico, modelos de distribución potencial como sustitutos de la biodiversidad para poder seleccionar una red de áreas de conservación en estas dos regiones del país. Para empezar, pues a lo mejor por ahí algunas diapositivas van a tener un poco de texto, pero voy a tratar de ser breve y les voy a ir pasando un poquito rápido, nada más para recordar, partiendo de los conceptos importantes, que es el concepto de nicho ecológico, que bueno, es un concepto que tiene que ver en el ámbito de la biología, pero particularmente como rama de la biología que tenemos la ecología. Pues la ecología es un área que se encarga fundamentalmente en el estudio de los nichos ecológicos, como lo menciona Bianca en 1982, y la interpretación de este concepto de nicho ecológico tiene que ver dónde se distribuyen las especies, cuáles son las condiciones tanto ambientales como bióticas en las cuales interactúan las especies, las poblaciones de las especies. Pues ahorita ya tenemos un poquito más de 100 años de que el concepto fue por primera vez mencionado en 1917. Joseph Grinnell habla del concepto de nicho ecológico como aquellas condiciones ambientales o externas a la especie con las cuales una especie interactúa, y esas condiciones ambientales son las que determinan la distribución o el área de distribución de alguna especie en particular. Grinnell se enfoca en cuestiones ambientales como pueden ser cuestiones de clima, en este caso, como vamos a hablar de los modelos de nicho y como vamos a ver, y como la literatura desde que empieza, lo que más se utiliza son variables climáticas, pues una de estas variables ambientales a las que se refería Grinnell es el nicho o el ambiente climático. Posteriormente de Grinnell, unos 10 años después, Charles Elton, habla también del concepto de nicho ecológico. Solo que Elton, en lugar de, o además de las variables ambientales, también habla de las interacciones biológicas que tienen las especies entre sí, habla de las especies presas, las especies depredadoras, y de alguna forma maneja cuestiones más de cadenas alimenticias, que pues bueno, ahora sabemos que no son cadenas, sino son redes alimenticias, y esas interacciones bióticas determinan la distribución de las especies y su área en la cual pueden alcanzar dicha distribución. Esa es un poquito la diferencia entre esos dos conceptos. Como 20 o 30 años más tarde, Hutchinson retoma los dos conceptos, tanto el de Grinnell como el de Elton, y entonces Hutchinson dice que el nicho ecológico es la suma de todas las variables o de dimensiones que interactúan con una especie, sean bióticas o abióticas, es decir, es el cúmulo de todas las variables con las que las especies interactúan y que lo hacen en un espacio hipervolumétrico y n-dimensional. El n-dimensional se refiere justamente a todas las variables que pueden interactuar con una especie. Y divide el concepto en dos. Uno que lo llama nicho fundamental y el otro nicho realizado. El nicho fundamental se apega un poquito más a lo que Grinnell se refería, que tiene que ver con las variables ambientales, y el nicho realizado un poquito más también a lo que se decía Elton por la interacción interespecífica que hay entre las poblaciones. Con estas ideas, más recientemente, Chinchilla y Ball se refieren un poquito más, aparte de lo que hablan los anteriores, hablan ellos de tasas de natalidad de una población y la tasa de mortalidad, que más o menos debe de haber un equilibrio entre estas dos tasas
con respecto a las condiciones ambientales en las que las especies se encuentran, ¿sí? Con esas ideas de nicho ecológico se parte para hacer cómo representamos esos nichos, cuáles serían las dimensiones espaciales, cuál sería el volumen en el que están estas especies o las especies que en particular se quieran analizar, pues se hacen o se desarrollaron lo que ahora son los modelos de nicho ecológico. ¿Por qué se desarrollan eso? Porque, bueno, ya no hace 20 años la información que se tenía era muy poca, y entonces pues se dieron a la tarea de implementar nuevas estrategias para conocer los nichos de las especies. De ello surgen los modelos de nicho ecológico. Aquí en México, el doctor Soberón, junto con el doctor Enrique Martínez Meyer, Osvaldo Telles, pues fueron como que los primeros en trabajar estas estrategias de modelación. Previo a ellos, también estaban lo que hacían los australianos en 2007. Estos métodos de modelación, de acuerdo con el líder en el 2006, habla de las estrategias de los modelos las podemos ver en 3 grupos. Por las formas en que se utilizan o se utilizaban cuando empezó este proceso, que ya tiene cerca de 40 años, habla de un primer grupo de métodos, que corresponde a que solamente se utilizaban los registros de presencia de las especies en métodos heurísticos. En otro grupo, que por ahí el doctor Jorge Lobo manejaba, eran los modelos lineales generalizados y los modelos aditivos generalizados, que ahí permite hacer análisis con datos de presencia y ausencia de las especies. Y un tercer grupo que se menciona son aquellos métodos de aprendizaje cibernético, y en esto se incluye GARP y Maxent. Entonces, del primer grupo, iniciaron en el 86, por ahí de 1986, en Australia, Nix y Lindenmayer, BioClim. BioClim es un método heurístico muy importante porque a partir de la estrategia que desarrollan, en este caso estos autores australianos, se generan las capas ambientales o climáticas con las cuales la mayoría de los métodos se llevan a cabo. Domain y Habitat son otros métodos que más o menos por ese tiempo se establecían. El segundo grupo, les decía, son los modelos aditivos generalizados y los modelos lineales generalizados, y FloraMap, que es otro programa que se encuentra para este tipo de modelación. En el otro caso, de aprendizaje cibernético, tenemos GARP y tenemos Maxent. Este último, Maxent, les repito, tiene como base las 19 variables climáticas que se desarrollan con BioClim. Esas variables climáticas que desarrollaron los australianos, por ahí del 2005, IGMAS toma la misma estrategia el mismo método estadístico, pero sin embargo IGMAS lo hace a nivel mundial y genera las 19 capas con las que actualmente pues, la mayoría de los trabajos en este tema se han llevado a cabo, ¿no? Les comentaba que tenemos cerca de 40 años ya de modelaciones, hablando desde Nix y hasta lo actual que tenemos GARP. De ellos, en el 2007 se hace una comparación, una serie de autores comparan estos métodos para ver los rendimientos de cada uno de ellos y cuál pudiera ser el que tiene la mejor resolución en un modelo de nicho ecológico. Dentro de ellos, Soberón y Nakamura proponen que el modelado de distribución, pues lo que se modela son hábitats y en esos hábitats poder identificar la supervivencia de las especies. En esta estrategia, el doctor Soberón y algunos colaboradores con él, como Peterson y demás, propone un modelo BAM,
que es este que ven ahí en la pantalla, que está tomado desde la literatura disponible. El autor es el doctor Soberón. Habla de 3 aspectos que interactúan para poder definir un nicho ecológico, que es la A, que representa los factores bióticos con los cuales interactúa una especie, la B, que son los factores bióticos, y la M, que es el área de movilidad en la que la especie se puede desarrollar. La interacción o la intersección entre ellos nos da la presencia de la especie y ello nos puede acercar a lo que Hutchinson llamaba el nicho realizado. De todos los métodos, el que más se ha empleado es Maxent, que Maxent funciona a través de la máxima entropía, ¿no? Ajusta los modelos de una forma uniforme, es decir, todos los modelos que ya se han desarrollado, todos han contribuido, todos muy buenos. En el caso de Maxent, pues Maxent lo que han hecho es ir implementando modelos estadísticos que permiten ajustar los datos, ya sea con pocos datos de presencia de la especie, con muchos datos de presencia de la especie, la contribución de las variables al modelo, la selección de las variables para el modelo, cuáles contribuyen más, cuáles contribuyen menos. Entonces Maxent ha sido muy robusto, se actualiza constantemente en estos métodos y pues los resultados que genera pues son bastante idóneos para los propósitos que cada quien o cada uno de ustedes pueda querer realizar en un trabajo de modelación. Se enfoca, les decía, en la máxima entropía, tiene la fortaleza de que define cuestiones matemáticas fáciles de analizar, es un software que se maneja muy amigablemente, es muy fácil de manejar, de desarrollar los datos ahí. Sin embargo, el proceso interno es lo importante que hay que comprender. Esta parte de probabilidad y estadística que maneja pues es muy robusta y muy compleja, ¿no? Entonces, para quienes lo conocen, sabemos que Maxent nos presenta algo así, algo muy sencillo, que en la parte del lado izquierdo, pues metemos los datos de presencia de las especies, del lado derecho metemos aquellas variables con las cuales queremos modelar, y a partir de ahí tenemos una serie de opciones para configurar la forma en la que queremos que se desarrolle el modelo. No voy a abonar mucho en esto. Los datos que se requieren generalmente son datos de presencia de las especies y las variables ambientales con las cuales van a definir el espacio ambiental de las especies. Podemos tener los datos que generamos directamente cuando registramos con GPS la presencia de especies y vamos a campo y vamos registrando los datos de las especies, fuentes como son los herbarios, los museos, las colecciones biológicas, dependiendo los grupos que se vayan a analizar, pues obviamente vamos a buscar en diferentes colecciones información acerca de ellos. La otra es que actualmente pues ya podemos contar con bases de datos disponibles, ¿no? Como son la GEBIF, la REMIF, la UNAM tiene datos de acceso libre, directos. Entonces ya podemos ingresar a esas bases de datos y obtener los datos que requiramos de alguna especie en particular. Las variables climáticas, les decía, tienen por ahí los datos de WorldClim, que son las que desarrolló ICMAT en el 2005, y que son justamente las mismas que desarrollaron Nix y Lindenmayer en el 86 en Australia. En algunos otros casos, cuando se cuenta con datos, pues podemos tener datos topográficas, edafológicas y algunos quienes manejan los índices de normalidad de la vegetación con análisis de imágenes satelitales. Por ahí también existen algunas capas que desarrollaron ahí en el colegio junto con gente del Instituto de Biología, en el laboratorio que estoy haciendo, desarrollan un conjunto de variables con datos de suelo, cerca de 18
58 variables más o menos desarrolladas para poder hacer este tipo de modelos. Bueno, las principales variables son, les decía, 19, están ahí enlistadas. Si se fijan, todas son de clima, todas tienen que ver con valores de temperatura y precipitación. En el caso de la orientación y la elevación y la pendiente, pues son variables muy importantes en el caso cuando se trabaja con modelos con plantas, que en este caso es lo que más o menos estamos trabajando nosotros. Entonces son variables que siempre incluimos porque son determinantes en la distribución de especies de vegetales, ¿sí? Bueno, MaxEn nos permite calibrar y evaluar los modelos mediante técnicas estadísticas, y lo que nos ofrece MaxEn es justamente estos resultados que al final del modelo obtenemos y que son los que nos van a llevar a hacer diferentes análisis. En el caso de los análisis, cómo ajusta los errores de omisión, cómo ajusta los errores de comisión, y con eso nos lleva a lo que es el área bajo la curva. Errores de omisión, aquellos cuando omitimos datos de una especie, es decir, decimos que la especie no está en donde sí debe estar o sí se encuentra, y viceversa, errores de comisión donde decimos que sí está y no es real, o al menos no se tiene comprobado la presencia en ese sitio. Todo lo demás que ven ahí abajo son todos los resultados que MaxEn genera y que nos pueden ayudar a calibrar el modelo, y ahí ya va a depender de cada quien cómo quiera ajustar su modelo, qué datos, que tiene que ver con la cantidad y la calidad de los datos que tenga y el área seleccionada y el propósito del proyecto o la investigación que estén desarrollando para usar modelos. Nos genera un mapa de probabilidad de distribución y la contribución de cada una de las variables, cómo se comporta, ¿sí? Entonces, los modelos de distribución vamos a ver que de lo azul a lo rojo, mientras más rojo es mayor probabilidad de que la especie esté presente. Esa imagen que les muestro ahí es un modelo de una especie de una planta, y esa área es lo que ocupa la Sierra Norte del estado de Oaxaca, que es la parte donde nos encontramos trabajando. MaxEn nos ayuda a determinar cuáles son las variables que tienen más importancia o que contribuyen más en los modelos mediante la técnica de Jack-Knight. Nos da estos datos y aquí ya cada quien puede considerar si las variables son las adecuadas para poder llevar a cabo otro modelo solamente con esas variables que son más importantes. Este es el método que utiliza y que se ha implementado en MaxEn. Sin embargo, la literatura, todos los trabajos que se han realizado, pues han desarrollado otras técnicas para poder seleccionar las variables, para reducir autocorrelación entre ellas. Muchos utilizan análisis de componentes principales que tienen que ver también con cómo están correlacionadas estas variables. Y otro aspecto también importante es la correlación espacial, ¿no? O autocorrelación espacial, perdón. Es decir, qué tan cercanas están las localidades que se están analizando para poder llevar a cabo un modelo. Empleando estas estrategias de modelación, pues los modelos pueden tener varios objetivos o varios propósitos. Análisis solamente de distribución, análisis de relaciones ecológicas, interacciones ecológicas, para conocer incluso cómo se distribuyen epidemias o pandemias, como el caso ahorita por ahí de lo que estamos viviendo. Ya hay quien ha hecho modelos de distribución de esto, ¿no? Considerando estas variables. En este caso, lo que nosotros hicimos fue usar esos modelos para sustituir información de la biodiversidad y poder determinar áreas prioritarias para la conservación. La estrategia que seguimos fue seleccionar especies de plantas. Primero, que fuese una familia de plantas que estuviera bien conocida desde el punto de vista taxonómico, que tuviera una buena diversidad de especies y que se encontrara en la mayoría de
tipos de vegetación o de ecosistemas o de biomas, ¿no? Un grupo o una familia que es muy importante para la diversidad vegetal es la familia Asterácea o la compósites, les quieren llamar. Son muy importantes y son muy conocidas, y además en trabajos ya se ha mencionado y hemos corroborado que representan generalmente el 10% de los listados florísticos en todas las regiones donde se llevan a cabo. Es decir, que si en un sitio encontramos 10 especies de Asteráceas, pues la composición de la flora va a ser de 100 especies, ¿no? Y más o menos por ahí la estimación de la flora de México anda alrededor de 30,000 especies, y tenemos 3,000 especies más o menos de esta familia. Entonces representan generalmente el 10%. Además de que es una familia que tiene un nivel de endemismo muy alto. Sus especies endémicas en México son un buen número. Entonces la estrategia que nosotros seguimos fue utilizar estas especies endémicas para hacer una selección de áreas naturales para la conservación. Con ello tenemos dos cosas. Seleccionamos áreas naturales áreas para conservar la mayor riqueza de la biodiversidad, y a su vez delimitamos sitios o áreas de endemismo, en este caso en la región de la Sierra Norte de Oaxaca. Por ahí se dice que para establecer un sistema de conservación debemos de tener cuestiones que nos ayuden a minimizar los sesgos y poder tener estrategias, sobre todo para aquellas especies que están en peligro de extinción. Considerando también el perfil de cada especie desde el punto de vista fisiológico, morfológico, conductual, cómo se adaptan a las condiciones ambientales, y también evaluar lo que nos puede traer el cambio climático. Por ello es que tenemos como objetivo relacionar las variables ecográficas, variables ambientales, con la distribución de las especies, y poder ver hasta dónde podría llegar su nicho ecológico, considerando el concepto de Grinnell. En el 2016, el doctor Villaseñor estima que en México tenemos cerca de 23,314 especies y 2,854 géneros, y de ellos se consideran algún buen número, que son 218 endémicos del país. Como les decía, la familia Asterácea es una de las que contribuyen con la mayor riqueza de la flora en este caso a nivel nacional. Entonces teníamos como objetivo definir áreas prioritarias para la conservación en la Sierra Norte del estado de Oaxaca, utilizando modelos de nicho ecológico de estas especies de Asteráceas como sustitutos de la biodiversidad. Se contó con un listado de especies endémicas de esta familia, y realizamos los modelos de nicho ecológico, y a partir de ellos hacemos una propuesta de áreas de conservación acá en la Sierra Norte, puesto que acá en la Sierra Norte no hay áreas naturales decretadas. Está dentro de las áreas prioritarias de la conservación propuestas por la CONAVIO, pero no hay áreas naturales que estén decretadas, ¿no? Hay voluntarias, están las que las comunidades seleccionan como área de conservación a nivel comunidad. Acá se rige con el gobierno comunal. Entonces, pues aquí la comunidad es la que determina qué se hace y qué no se hace con sus territorios. La Sierra Norte, pues les digo, está en la parte norte del estado de Oaxaca. Se divide en 3 distritos, que es el distrito de Ixtlán, el distrito de Villalta y el distrito Mije. Bueno, tenemos diferentes tipos de vegetación, son bastantes, son más de 20. Entonces lo que hicimos fue seguir la estrategia que por ahí en el 2011 se propone, y después el doctor José Luis Villaseñor y Enrique Ortiz proponen agrupar los tipos de vegetación en biomas. Entonces tenemos las zonas áridas, los bosques húmedos de montaña, que serían los bosques mesófilos, los bosques templados, que son
bosques de pino, pino-encino, encino-pino y todas sus asociaciones, los bosques húmedos, tropicales, y los bosques estacionalmente secos, y finalmente los matorrales xerófilos, ¿no? Así agrupamos estas para poder ser un poquito más eficaces en la selección de áreas, ¿no? Obviamente pues se hizo una consulta de ejemplares arborizados, que esto pues nos ayudaron ahí en el Instituto de Biología. La información de las especies fue generada por el doctor Villaseñor, y entonces pues tenemos ahí datos confiables, y además se buscó información en otras fuentes. Les decía, están las bases de datos disponibles. Hay algunas especies que no se encuentran ahí por la cantidad de registros que se tienen. Encontramos más o menos este tipo de datos de la riqueza de la familia Asterácea. En la Sierra Norte tenemos especies nativas casi 3000, y en la parte de Ixtlán se encuentran la mayor cantidad de estas especies. El distrito Mije es una zona muy complicada para poder trabajar. Es el sitio donde se tiene un poquito menos, donde se tiene menos información, de hecho, por la dinámica de la comunidad, ¿no? Hay que tener permiso para poder acceder a los bosques y extraer cualquier ejemplar por parte de la comunidad, y a veces las autoridades no lo permiten. Se han hecho esfuerzos, ya un poquito la gente ha permitido que se genere más información, pero consideramos que falta aún mucho trabajo por hacer acá en la Sierra Norte, como en todo el estado de Oaxaca, pero particularmente hablando de esta región, en la parte de los Mijes, ¿sí? Esa es la tabla de resultados, no me voy a entretener mucho diciéndoles esto. Les decía, si consideramos las variables climáticas más los registros de las especies, pues lo que hicimos fueron los modelos de nicho ecológico de 146 especies, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Hacemos los mapas de distribución. Estos mapas se pueden, con las tablas que les presentaba de los resultados que arroja Marxen, se pueden ajustar para hacer mapas binarios, es decir, mapas de presencia-ausencia, que en este caso lo que nos interesa es la presencia. ¿Por qué nos ayudan mucho los modelos? Porque de estas especies que trabajamos, tenemos especies que tienen una distribución muy amplia y que cuentan con un buen número de registros para poder hacer modelos, o para poderlos encontrar o ubicar en una región que se quiera considerar como de conservación. Pero también tenemos otro tipo de registros de aquellas especies cuyos datos son muy bajos o muy restringidos. Es decir, podemos tener especies que solamente tenemos un registro, hemos sido registrados por una vez y no se tienen más datos de su distribución. Tenemos otras que podemos contar con 2, con 3, hasta con 5 registros. Entonces nosotros, siguiendo las recomendaciones de otros autores que dicen que con 3 registros más o menos bien distribuidos se puede hacer un modelo a nivel local, y con ello tener un área de distribución de la especie, y así poder definir más o menos cuál sería su área de distribución, y con ello a su vez cómo podría ser su área de conservación. El problema radica en aquellas especies de las que tienen solamente un solo registro, ¿sí? Donde se han registrado, pues no puede haber otro sitio para conservarlas más que ese sitio. Entonces, para ese tipo de análisis se cuentan con los análisis de complementariedad. Esos análisis de complementariedad pues se basan en 3 principios, que son la flexibilidad, la complementariedad propiamente, y la irreemplazabilidad. Es decir, la flexibilidad pues pueden ser sitios en donde la diversidad de especies se encuentra en otras áreas, entonces podemos prescindir de esas. Las de complementariedad son aquellas áreas que contienen un número de especies y se complementan con otro sitio que cuenta con especies y no se encuentran en esta área. Y la irreemplazabilidad son aquellos sitios que no podemos ni complementar, ni quitar, son sitios idóneos solamente para la especie que está ahí, y o conservamos ese sitio o la especie ya no va a poder persistir.
Entonces, más o menos siguiendo esta estrategia, combinando los modelos de nicho ecológico con los análisis de complementariedades, hicimos una selección de áreas para la conservación. ¿Cómo funciona la complementariedad? Pues existe también un software que se llama COSNET, o Red de Áreas de Conservación. Ahí les pongo el link para que puedan ustedes acceder al manual, descargar el software y poderlo utilizar si ustedes están interesados en este tipo de análisis. Es una herramienta que se puede utilizar justamente para identificar un sistema de áreas para la conservación. En este caso lo usamos con plantas endémicas de aquí de Oaxaca. Nos permite hacer una selección de acuerdo en 3 principios, con datos, con una estrategia en la cual dice que son especies con un déficit mayor, es decir, especies que pueden tener registros bajos, y entonces son importantes para conservar. Aquella que le da un valor a la rareza, es decir, especies que se encuentran raras, que en este caso les mencionaba de 1, 2 o 3 registros, le da mucha prioridad a esas celdas o esos sitios. Y otra estrategia que es una combinación de los dos anteriores. En nuestro caso consideramos que esta que combina las dos puede ser una buena estrategia. Utilizamos las 3, bueno, empleamos los 3 métodos, hicimos análisis, veíamos cuáles eran las diferencias entre ellos y cuáles ofrecían el mejor resultado de áreas, ajustados con los modelos de nicho y corroborados con los registros de las especies. De todo esto, obtuvimos finalmente 135 modelos en los bosques de acá de la Sierra Norte, y la especie Stevia microcaeta es la especie que tenía la mayor distribución, y pudimos hacer una selección de áreas de conservación con todos estos modelos. Bueno, encontramos un total de 142 especies raras. Les decía, microcaeta es la especie que cuenta con más distribución, mientras que Ageratina ligustina es la especie que tiene el menor número de celdas en los modelos de nicho ecológico. Entonces, si nosotros comparamos la que tiene la mayor área de distribución contra la que tiene la menor área de distribución, pues veríamos que en la Sierra Norte, Stevia microcaeta, que es la que tiene mayor área de distribución, pues tiene una cobertura bastante amplia en lo que es la Sierra Norte. Y si vemos nuevamente la parte MIGE, queda como sin datos, ¿sí? Bueno, entonces estos son los datos que obtuvimos con COSNET. Les decía, nos muestra diferentes algoritmos de búsqueda, y pues el total de celdas, que nos da un área de kilómetros cuadrados. Entonces nuestra red de áreas de conservación oscila entre 865 y 867 kilómetros cuadrados, perdón, ¿sí? Y bueno, los sitios, les decía, aquellos que son irreemplazables, son sitios que solamente son sitios en donde se tiene un solo registro de una de las especies. Tenemos estos que están ahí en el mapa que se genera, son cerca de 90 celdas, 93 celdas, que serían 93 especies, de las cuales solo se cuenta con un registro. Entonces, tenemos que considerar que estos sitios, aquí han sido registradas, aquí solamente ha sido registrada una especie, bueno, no una especie ha sido registrada solamente en este sitio y no más, igual en todos estos lugares. Otra cosa importante es la corroboración de los datos y la transformación de los ecosistemas, ¿no? Los datos que se tienen, a veces pues tenemos datos desde 1950, 1960, 1970, es decir, datos que se tomaron hace ya muy buen tiempo, y entonces las condiciones de vegetación o ambientales eran muy distintas a las que son actuales. El uso de suelo también era muy distinto al que es actualmente. En algunos puntos de todos estos, cuando hicimos la corroboración para ir a buscar más ejemplares de estas especies,
pues encontramos que ya había poblaciones, que había edificaciones o zonas de cultivo o zonas forestales. Entonces, tenemos que considerar todos estos cambios para la selección de áreas de conservación. Es decir, datos que ya, si ya no encontramos estas, si en el mismo sitio no estamos encontrando ya ejemplares de la especie, entonces ya hay que empezarnos a preocupar por la desaparición de las mismas. Hemos estado tratando de buscar más, pero bueno, no hemos tenido todavía el éxito. Y otra es justamente ir a buscar sitios donde el modelo nos está arrojando. En algunos casos hemos encontrado que sí coincide el modelo con la distribución, entonces nos estamos dando a la tarea también de tratar de contribuir en el conocimiento de estas especies, encontrando más localidades de su distribución. Si vemos por biomas, como les mencionaba, los bosques húmedos de montaña, en este caso acá son mejor conocidos como bosques mesófilos. Aquí en Ixtlán tenemos de los mejores bosques mesófilos que existen a nivel mundial, los mejor conservados. Sí hay estrategias para conservar aquí a nivel de la propia comunidad, conservan y protegen mucho este tipo de ecosistemas. La otra parte acá es que pues, es una zona de aprovechamiento forestal de las más importantes a nivel nacional, y eso pues sí pone en riesgo algunas especies, no solamente de esta familia, sino de muchas otras familias de flora como de fauna. Y bueno, aquí encontramos 9 áreas para esta familia o con esta familia. Posiblemente no se distinga muy bien por el tamaño y la resolución de los mapas. Ahí, sin afán de ser comercial, esto está publicado en el Acta Botánica. Si gustan revisarlo, ahí están ya todos los datos que se han obtenido ahí. Tenemos 8 polígonos, en los cuales consideramos se pueden, conservando esos polígonos y esas áreas, podemos tener un buen número de especies endémicas de esta familia para ser conservadas. Y todos esos sitios, a su vez, si se conservan, no solamente van a ser de esta familia, sino un buen número de especies, tanto de flora como de fauna. Podemos considerarlos muy adecuados porque en la selección de áreas, pues consideramos aquellos sitios donde la vegetación todavía está conservada, es decir, donde es bosque, utilizando la información de uso de suelo y tipo de vegetación de INEGI en la serie 5. Y bueno, quisimos hacer una comparación entre dos sitios, ¿no? Les comentaba, la misma estrategia que les acabo de mencionar para la Sierra Norte de Oaxaca, previamente la habíamos hecho para la región del Bajío. También tenemos ahí un buen análisis en esa zona del país. ¿Qué tenemos aquí? Dos zonas completamente distintas en cuanto a cuestiones climáticas, en cuanto a cuestiones de uso de suelo. Y en el caso del Bajío, es una zona donde sí podemos encontrar áreas naturales protegidas a nivel federal y a nivel estatal. Ahí pudimos determinar 17 polígonos o 17 áreas de conservación. Unos coincidían, la gran mayoría no coincidían con las áreas naturales protegidas. No quiere decir que las áreas estén mal, sino que falta estrategias o información adecuada para poder ampliar estas áreas. O quizá más bien encontrar estrategias para la conservación de las especies. No sé ustedes qué consideren, incluso colegas, y obviamente seleccionar áreas para conservar es importante. Se tienen en México, tenemos ya un buen número de áreas naturales protegidas, pero la conservación de las especies es muy heterogénea, ¿no? Quizá hay especies que no se van a poder conservar en las áreas naturales protegidas por su distribución. Los sitios donde se distribuyen a lo mejor nunca van a coincidir con estas áreas, o a lo mejor sí, no
no me atrevo a asegurar ni una ni otra cosa, pero pues existen o deberían de existir algunas otras estrategias justamente para poder conservar a nivel de especies, ¿no? Quizás no tanto como de áreas, ¿no? Y bueno, finalmente en la Sierra Norte de Oaxaca, en la parte que se muestra ahí con color rojo, sería la parte importante para poder conservar especies, incluidos los sitios irreemplazables. Y si ven en la parte Mije, se nota muy poco, pero por aquí tenemos algunos sitios. Si se ve en pantalla el cursor, se los estoy señalando aquí y acá, y estos son sitios. ¿Por qué? Porque ahí solamente encontramos un registro. Entonces nos manda la red de área, nos manda que ahí debe de ser un sitio, pero si notan, casi toda esta área que pertenece a los Mijes y que es una buena parte de la Sierra Norte, pues casi no está, pero es justamente porque no tenemos datos en esa zona. Si tuviésemos datos de acá, pues posiblemente los mismos modelos nos enviarían sitios hacia esta zona que nos permitirían reconocerlas como zonas de conservación. Bueno, la Sierra Norte del estado de Oaxaca es sumamente importante. La riqueza biológica que aquí encontramos es muy alta. No tenemos áreas naturales protegidas decretadas a nivel federal ni estatal, pero sí contamos con aquellas que son de conservación comunitarias, que son las que aquí la comunidad selecciona para ser conservadas. Tendríamos que trabajar con la comunidad también para establecer criterios un poquito más adecuados en la selección de estas áreas, porque, bueno, les repito, es una zona de aprovechamiento forestal y también pues hay que entender que pues, es la forma en que aquí se genera recursos económicos y bastante importantes. Entonces sí es una zona a nivel maderable y comercial es muy importante. A nivel de riqueza biológica y de servicios ecosistémicos también es muy importante. Entonces, si tenemos aquí un área que hay que tener mucha atención por todos los cambios que se están produciendo a nivel ambiental, a nivel climático y con los cambios de los usos de suelo. Estas estrategias que nosotros hemos planteado, consideramos que, bueno, pueden ser enriquecidas, mucho les agradeceremos si contribuyen para enriquecerlas, que nos hagan recomendaciones, que nos hagan sugerencias. Aquí está la universidad, donde podrían venir a hacer estancias, servicio social o tesis, lo que gusten, aquí pueden ser bien recibidos, ¿no? Y pues por mi parte y por cuestiones de tiempo y demás, pues aquí termino. ¿Sí? Les agradezco su atención y espero que no haya sido tan aburrido. Gracias. Bueno, gracias Mario por la presentación. Ahora sí hay aquí algunas preguntas. Ceci pregunta sobre bibliografía, referencias bibliográficas sobre el número mínimo de datos de ocurrencia para la realización de modelos locales. Mira, en ese sentido la literatura es muy amplia, ¿no? Hay trabajos de élite en el 2013, de Liu también por el 2013-2012. No tengo en la memoria la referencia como tal, pero les digo, si revisan la literatura, pues sí hay Liu es el 2013, no recuerdo bien la revista ni el número, pero ahí mencionan esta parte de los libros de registros, ¿no? Pueden seguir también por ahí a los autores de Araujo, a los autores de con es un más también literatura hay mucha, ahí es cuestión de que le metan a ver de modelos mitológicos en algún diccionario y van a encontrar toda la literatura que existe, ¿no? Sí,
De cualquier forma, para Ceci, que nos hizo esta pregunta, Yareli Jocelyn, una estudiante ya es profesora en la Facultad de Ciencias, ahí nos hizo el favor de anotar algunas referencias para que guste, allí las tome. Ok, Juan pregunta, las 19 variables climáticas, ¿cuántas utilizó para Asterase? Mira, aquí hicimos una selección por toda la familia, ¿sí? Hicimos un modelo con todos los registros de todas las especies, con todas las variables, y a partir de ahí hicimos la selección, como son diferentes especies, los modelos varían entre 9 y 12 variables, ¿sí? Ahí ya es por especie. Ok. Jesús pregunta, ¿qué criterios se deben seguir para incluir variables climáticas diferentes de la temperatura y precipitación, como altitud y aspecto en los modelos de distribución? A ver, ¿cómo qué criterios se deben seguir? Yo no sé si haya... Yo no me atrevería a seguir esos criterios. Cada especie va a responder de diferente forma a las variables. Ahí más bien el criterio o lo que tendría que hacer es hacer un modelo con su especie y ver incluso como máximo a la hora de hacer ya cuáles son las variables mayores. Entonces selecciono esas variables y ahora sí determine qué variables utilizar y el número de las variables. Otra es hacer previamente un análisis de componentes principales, los datos de las variables, y entonces a partir de ahí selecciones cuáles van menos autocorrelación, y entonces determines las variables. Pero un criterio así como para todas las especies, todo lo demás es nuestro especie. Ok. Muy bien. Jorge Ramírez pregunta, ¿qué son los registros RAC? Perdón, RAC es Red de Áreas de Conservación. Ok. Bueno. Ana Susana pregunta, ¿en el algoritmo CONSNET se pueden incluir de manera directa capas de impacto ambiental de riqueza de especies o únicamente se pueden ponderar en la parametrización del programa? A ver, otra vez. Susana Estrada. Susana Estrada. Si el algoritmo CONSNET se puede incluir, se puede incluir de manera directa las capas de impacto ambiental, de riqueza de especies, etcétera, o únicamente se puede ponderar en la parametrización del programa. Mira, CONSNET tiene una implementación para hacer análisis multicriterio. Entonces, para hacer análisis multicriterio, evidentemente necesitas investigar la información a la que se refiere. Entonces, sí es posible investigar los datos de impacto a los que se mencionan. Ok. Gustavo Barbosa pregunta si Ixtlán y otras comunidades cuentan con áreas de conservación comunitaria. También otras que contienen altos valores de conservación, un concepto para efectos de certificación FSC. Supongo que eso es un comentario. Sí, sí cuentan acá en Ixtlán, áreas de conservación comunitaria, y de hecho, les digo que son áreas de actividad forestal, y accesamos con las comunidades justamente de esa situación. Entonces, sí hay que cuentan con estos criterios para poder llegar a
sí hay ese tipo de áreas. Ok. Mira, veo aquí Alejandra Villaseñor. Sí. Mira, Aquí, fíjate. creo que se me hizo más fácil. Su pregunta es el kilómetro cuadrado. Entonces, teníamos la distancia entre 1 kilómetro. Si es así, va a depender, 1 kilómetro cuadrado lo puedes subdividir en, no sé, de 100% o ¿sí? Entonces, en 1 kilómetro cuadrado podemos tener nuestro ambiente, es decir, de incluso de 30 a 40 metros el clima puede variar o la altura puede variar. Entonces, ¿cuántos registros óptimos de eso te lo va a dar cuando tú hagas un análisis de tu supervisión espacial y de tu corrección de las variables? No hay ahorita kilómetros cuadrados, porque, te repito, no podemos encontrar esta actividad militar y sobre todo Ok. Se está cortando un poquito tu micrófono, Mario. No sé. así. Sí, se escucha muy entrecortado, yo creo. Ajá. Bueno, Sí, a ver así. Ya se escucha, ahí te escuchas mejor. Ajá. Es la siguiente pregunta. Ajá. Bueno, no entiendo a qué se refiere como recomendable hacer el viaje, Jocelyn. Que sí es recomendable Sí, usar tampoco viaje. es usar viaje. O posiblemente ahí es un error de dedo. Sí. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Es que aquí ya, a ver, espérame, porque... ¿A qué se refiere con usar viaje? Por lo del déficit de los registros de datos, el maneja 3 estrategias, justamente manejar aquellas con el déficit, manejar aquellas con la rareza y manejar una combinación de ambos. Entonces, si tiene estos estrategias, ya lo recomendable sería eliminar las especies con déficit y las con rareza. Si entiendo tu pregunta. Ok. Que especies que no son raras, especies en ese sentido, Jocelyn, pues lo que hemos usado nosotros son ese tipo de especies. ¿Te refieres? Creo que seguimos teniendo algunos problemitas con el sonido. Sí, trato de apagar mi micrófono cuando estoy hablando, pero de todos modos se sigue escuchando. Pero bueno, vamos a continuar con las preguntas. Ok, esto de aplicar a especies, sí, claro que sí se puede aplicar a especies forestales tropicales, desde luego que sí. Ok, vamos con la siguiente pregunta. A ver. Vamos con la siguiente. Mira, en este caso estoy leyendo la de Alejandro Mendoza.
¿sí? Utilizar los criterios de la ISN para datos de complementariedad. En este caso, si tenemos de un solo registro, les hablaba de cuestiones de irreemplazabilidad. Ahí tendría sitios irreemplazables. Si solo tiene un solo registro, no puede haber otro sitio en donde conservar la especie. Pero también hay una estrategia ahí que es el método MER, que le llaman, que es para determinar el estado de conservación de las especies. Es un método que se aplica y ese ya va enfocado a cómo, que tiene que ver con el tamaño de la población, la distribución y una serie de criterios que se utilizan en ese método. Si lo quieren revisar, ese sí ya es un método que se puede utilizar para especies así en específico, y sobre todo estas que menciona ahí de la IUCN, ¿no? Pero les digo, como son endémicas y solo es de un solo registro, pues no hay otra forma, no hay otro sitio donde conservarlas que no es en donde se tiene registrada, ¿no? Ok, eso del umbral de corte, a mí siempre me ha metido ruido, ¿no? Hay por ahí de todos los datos que maneja Maxen, les decía, porque también no sé si ella preguntaba hace rato la literatura. El umbral de corte, pues yo Liu por ahí en el 2013 también hace unas recomendaciones y él habla que el que nosotros utilizamos es el de máxima sensibilidad y especificidad al 10% más o menos, ¿no? Ese es el que utilizamos nosotros siguiendo las recomendaciones de Liu en el 2013, me parece, ¿no? No tengo aquí en la lista de literatura los datos, pero no sé si por ahí Jocelyn se los haya compartido, ¿no? Yo ya que está por ahí Jocelyn, que y además también es súper experta en este rollo, nos apoya con esa literatura, ¿no? Ya solo vamos a hacer otras dos, son 3 preguntas más, Mario, y aquí cerramos. Esta pregunta que me hace aquí Mariano, de qué tan viable es un tipo de estudio utilizando diversos taxones con diferentes historias evolutivas para finales estructurales de conservación. Es muy viable. De hecho, para este tipo de cuestiones evolutivas y demás, también por ahí los modelos de nicho ecológico, incluso los hemos usado también para cuestiones de conservadurismo de nicho. Y eso tiene que ver con las relaciones filogenéticas y evidentemente nos va a poder ayudar a hacer a lo que se refiere de las historias evolutivas, ¿no? Y a su vez también seleccionar para conservación. Sí, sí es muy viable, pero es un poquito muy complejo ese asunto, ¿no? Ahí sí, pues hay expertos y también hay literatura ya sobre esos temas, ¿no? Híjole, esa pregunta, mira, la estrategia es, primero, no te bajes del coche si no has llegado hasta el presidente comisariado o el presidente municipal, ¿no? Es una zona muy compleja, ¿no? Mis recomendaciones, si me las pides, es, si no conoces a nadie de ahí, no te acerques, ¿no? Para acceder ahí tienes que ir con alguien o que sea del área o que ya conozcan, porque sí es una zona complicada, ¿no? Muy complicada. Esto de poder comentar un poquito más sobre Jackknife en la plataforma de Maxen, pues mira, eso nos llevaría un ratito. Tiene por ahí Maxen para este tipo, hay tres estrategias, que es el Bootstrap, el Cruz Valid y el Subsample, ¿no? Que son los métodos que utilizan como estrategias para hacer el corte, ¿no? Y va a depender del número de datos que tú tengas, ¿no? Si son pocos datos, pues obviamente vas a utilizar el Bootstrap, ¿no? Y las otras dos estrategias, pues a lo mejor si tienes una buena cantidad de datos, ya dependerá de qué es lo que quieras hacer, ¿no? Bueno, yo creo que ya, bueno, ya son
todas las preguntas, Mario. Queremos agradecerte habernos dado este seminario. En breve te haré llegar tu constancia digital, ya ves que ahora todo es digital, para que la tengas y pues ya cuando nos veamos te la doy en papel. Ok. Pues muchas gracias, Mario, y muchas gracias a todos los que se conectaron. La siguiente semana vamos a tener también otro seminario también muy interesante que nos va a ofrecer la doctora Alejandra Vasco, quien nos va a estar hablando de historias de helechos y hojas. Así que por aquí los esperamos a las 12 y nuevamente les agradezco que hayan seguido este seminario. Muchas gracias, Mario. Hasta luego. No, gracias a ti. Adiós. Bye. ¿Y ahora cómo me salgo de aquí?